Amén y amén. Muy hermosa alabanza. Ahora espero que los que estén manejando, lo que voy a decir no se aplique, que donde quiera que estés, inclina tus ojos y acomódate para que oremos y hablemos con nuestro Dios. Y esos que están manejando, vuelvo y digo, no se aplica porque están manejando. Así que oremos y hablemos con nuestro Dios. Amado Padre que estás en los cielos, santo, alabado y glorificado sea tu nombre en esta noche. Te damos gracias, Señor, porque tú estás con nosotros en estos momentos. Alabamos y glorificamos tu nombre, Padre amado. Muchas gracias por tu protección, por tu amor. Gracias, Señor, por tanta misericordia que tú tienes para con nosotros. Gracias, Señor, por tantas cosas de las que tú nos libras diario. Gracias, Señor, por poder congregarnos en esta noche para alabar y glorificar tu nombre y hablar de tu palabra, y que todo lo que se diga en esta noche, Señor, sea para alabarte y glorificarte. Padre amado, los que no estén, bendícelos y permite que, si es tu voluntad, ellos puedan entrar y también gozarse, Señor, del estudio de tu palabra. Todas estas cosas te las pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, en esta noche le damos una cordial y sincera bienvenida a todos los que estamos presentes aquí para alabar a nuestro Dios. Ellos son el anfitrión Altagracia, nuestra oradora Dulce Felicidad, Elena M., la familia Peralta Minaya, muy buenas noches, un fuerte abrazo que siempre nos acompañan. Gilberto Olea Mejía, el pastor Julián Reyes, Rafael Arturo, muy buenas noches. Rodolfo, muy buenas noches. Nuestra querida princesa Shannon, también muy buenas noches. A Patricia, que me imagino que está por ahí con felicidad. A Estrella, que está aquí al lado mío. Así que siéntanse bienvenidos. También las personas que están en Facebook y YouTube, que son las redes sociales que tenemos, también siéntanse muy bienvenidos. En esta noche, sin más preámbulo, le quiero dejar con Dulce Felicidad, que en esta noche tiene un tema muy interesante llamado Bajo el control del Espíritu Santo. Así que felicidad, esta es tuya. Muchas gracias, Arodis, muchas gracias. Muy buenas noches, mis queridos amigos. Dios les bendiga grande, abundantemente. Me uno a esa bienvenida tan hermosa que con tanto cariño nos da Arodis a todos. Me uno también y un fuerte abrazo para todos ustedes, agradeciéndole por su compañía aquí con nosotros y agradeciéndole aún más a nuestro Dios, porque Él está aquí, su presencia está aquí, su presencia está en medio nuestro. Gloria a Dios por esto. Muy bien, mis amigos, pues el tema que tenemos hoy es un tema muy interesante. Repasando un poquito de lo que estuvimos hablando la semana pasada, que también estuvo muy bueno la lectura, estuvimos hablando de los dos métodos satánicos, dos métodos de estorbo que utiliza Satanás para impedir que los cristianos entiendan, conozcan al Espíritu Santo. Le conozcan tal cual nos enseña la Biblia, le conozcan tal cual está en la palabra de Dios. Y lamentablemente, esos estorbos, nosotros podemos verlo en las redes sociales. Bueno, de hecho, les dejamos por ahí un videíto cuando terminamos el miércoles pasado para que ustedes se dieran cuenta cuán grave es este asunto, cuán serio es este asunto, porque el enemigo
no va a decirte, no le va a decir a los cristianos algo que les pueda ayudar, por supuesto, los que le va a confundir. Y eso es lo que está ocurriendo hoy en día con el Espíritu Santo. Muchos cristianos están confundidos, completamente confundidos en cuanto al Espíritu Santo. Lo entienden de una manera que no es, que no lo enseña la Biblia. Entonces, hay otro grupo de cristianos que están, como este grupo son unos extremistas y mira cómo hacen, se tiran por el suelo, ruedan por el suelo, botan espuma por la boca, hablan un lenguaje que nadie lo entiende. Pues hay un grupo que entonces ahora pasa al otro extremo y dice, no, no, yo no quiero nada con eso no va conmigo, eso del Espíritu Santo. Entonces se pasan a un extremo que el Espíritu Santo queda relegado por completo de sus vidas. Por supuesto, el espíritu que mueve a esos grupos de cristianos que lo ven así, que lo entienden así, no es el Espíritu de Dios. Serán otros espíritus, otro espíritu, pero el de Dios no lo es. Y a los cristianos que lo cogen al Espíritu Santo y lo echan a un lado y tienen ese complejo de hablar de él, de estudiar de él, de enseñar la doctrina hermosísima que es de Dios el Espíritu Santo. Esos que tienen complejo, tampoco lo está moviendo el Espíritu de Dios, lo moverá otro espíritu. Hay otro grupo de cristianos que está sonando mucho en estos días, en estos últimos días, de que estamos viviendo tiempos malos, tiempos peligrosos, como dice el apóstol Pablo. Ese grupo son de los que niegan al Espíritu Santo, no tienen una doctrina completamente también diferente de lo que enseña la Biblia. El caso es que son estorbos, esos son los estorbos satánicos que Satanás ha puesto en medio para que los cristianos no conozcan al Espíritu Santo como lo enseña la palabra de Dios. Y para la honra y para la gloria de Dios y dándole gracias y gracias a Él, nosotros tenemos dentro de nuestras doctrinas como adventistas del séptimo día, la doctrina del Espíritu Santo, la doctrina número 5. Si tú quieres conocer esa doctrina, te recomiendo que vayas ahí venden el libro de las, creo que son 28, porque le agregaron otra más, o 29 doctrinas, y estudia esa doctrina número 5, es preciosísima y vas a aprender mucho. Y si no tienes el libro, te vas a YouTube, a Google, te busca allí la doctrina número 5 de los adventistas del séptimo día, que habla del Espíritu Santo, y verás qué maravilla. Nosotros también la tenemos en Facebook con Milagros Nova, esa doctrina del Espíritu Santo. Muy bien. El tema de hoy, vamos allá y cerrando así ese repasito así que hemos hecho, se titula Bajo el control del Espíritu. Y verán ustedes qué interesante lectura tenemos en esta noche. Recuerden que estamos leyendo el libro La venida del Consolador. Estamos todavía en el capítulo 10, porque el capítulo 10 es muy extenso. Entonces, no vamos a ir corriendo, vamos poquito a poco para que podamos aprender y conocer al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que ha de colmarnos de su poder, no es una influencia vaga ni una fuerza mística. No es una influencia vaga ni una fuerza mística. Y ya explicaremos eso un poquito más adelante. Es una persona divina a quien debe recibirse con profunda humildad y veneración y obediencia.
¿Cómo debe de recibirse el Espíritu Santo? Con profunda humildad, con veneración y obediencia. Por lo tanto, no es cuestión, no es cuestión de que nosotros obtengamos más de Él, sino que Él ha de tener más de nosotros. O sea, no es, ya yo lo he explicado otras veces, no es una cuestión, es un objeto que tú puedes coger, decir, como muchos lo hacen, que creen así, que ellos son los que controlan al espíritu y le ponen la mano a la gente, porque como ellos tienen el espíritu y la gente salta por los aires y hacen un montón de piruetas, se ponen a dar vueltas y a hacer cosas. No se trata de eso. No es que tú obtengas más de él, sino que él obtenga más de ti. ¿En qué sentido? Más entrega de ti, más obediencia, ser más humilde y aceptarlo a él como nuestro guía, consejero que nos instruye, nos enseña, nos corrige. Bien, entonces ha de poseernos totalmente. Así que no estamos buscando un poder impersonal, sino el conocimiento más pleno de una persona, una mayor adhesión a esa persona, estar más unido a la persona del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es una persona, porque tiene características personales. Se entristece, no contristéis al Espíritu. Y el Espíritu Santo se entristece. O sea que tiene otras más características, pero por eso es una persona, porque tiene características personales. Y dice también un amor más fuerte por una persona y el control absoluto de nuestra vida por esa persona divina, el Espíritu Santo de Dios. Entonces el Espíritu Santo de Dios tiene que tener un control absoluto de ti y de mí. Nosotros necesitamos, miren, es algo tan grande, tan grande. Nuestra necesidad es tan grande. Yo pienso que a veces nosotros como que no somos conscientes de esa necesidad. Hemos dicho que es la necesidad de las necesidades, el Espíritu Santo en nuestras vidas. Lo necesitamos, porque sin el Espíritu Santo, sin su ayuda, sin su dirección, estamos perdidos, completamente perdidos. Por eso es que se nos amonesta, se nos aconseja que tiene que ser una entrega total, absoluta, que Él pueda poseernos a nosotros. Y hablaremos ahora de ese puntito, de eso de poseernos. El Espíritu Santo viene para administrar en nosotros el gobierno de Cristo. Viene para administrar en nosotros, ¿qué? El gobierno de Cristo. El gobierno de Cristo viene a ayudarnos a obedecer la ley de Dios, lo que el Señor ha dejado en su palabra, a ayudarnos a obedecer. El permitir que seamos poseídos es un prerequisito para experimentar su poder. Pero nosotros nunca ejercitamos ese poder. El Espíritu Santo es quien siempre lo hace. De modo que no estamos sencillamente siendo colmados de una influencia o una sensación, ni de un conjunto de ideas o una mera bendición, sino de una persona bendita.
Voy a repetir esas líneas, porque eso explica lo que dijimos antes de que no es una influencia vaga ni una fuerza mística. Y dice aquí de nuevo, voy a repetir, de modo que no estamos sencillamente siendo colmados de una influencia o una sensación, ni de un conjunto de ideas o una mera bendición, sino de una persona divina. En cuanto a esto que el escritor aquí habla de la posesión, el Espíritu Santo no va a actuar como actúa el enemigo. El enemigo, cuando esos espíritus de demonios poseen a una persona, lo que hacen es destruir prácticamente la vida, la mente de esa persona. Y toman el control cuando esa persona se deja, toman el control, y lo leímos en el libro Un viaje a lo sobrenatural. ¿Ustedes se acuerdan? Cuando Roger fue a la sala de adoración a los espíritus, que él estuvo allí esa noche y ellos comenzaron a cantar con música cristiana. Esos adoradores satánicos comenzaron a cantar alabanzas a Satanás, burlándose de Dios. Y él no pudo, o sea, él se quedó a un lado, él no pudo participar de esa aberración, porque él que era un ateo y no quería saber nada de Dios, le resultó abominable lo que él estaba viendo. Y cómo esos seres humanos, los espíritus de demonio poseían a esa persona de una manera absoluta, tomaban el control de ello y lo hacían de los demonios a través de esos seres humanos, empezaban a cantar y a vociferar cosas desagradables hacia Dios. ¿Se acuerdan de, bueno, los que participaron en esa lectura que estuvimos hace unos meses atrás? Eso fue terrible para él. Pues eso es lo que hacen, ese tipo de posesión satánica. Pero el Espíritu Santo no. El Espíritu Santo no va a venir a tu vida a controlar tu vida, a quitar tu libre albedrío, a afectar tu libertad individual. Él no viene a eso. No es así. No es a ponerte a hacer cosas incoherentes, sin sentido y hacer disparate, hacer tonterías. No, no se trata de eso. Él lo que viene es ayudarnos, a dirigirnos, a, si tú quieres, tomar el control de tu vida y que Él pueda guiarte. Oye, qué cosa más bella que un ser que te ama, que hasta la cruz, hasta la muerte, como Jesús, envíale su Santo Espíritu para que venga a guiar nuestra vida. Tú sabes lo lindo que es dejarnos guiar de Dios, que sea el que vaya adelante, guiándonos, conduciéndonos, y que sea Él que diga por aquí, por allí, por aquí no, por aquí sí. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso, porque aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Lo dice el salmista. Pero eso es cuando nos dejamos guiar de Dios. Entonces, el Espíritu Santo no va a jamás a tocar, jamás a tocar la libertad individual de cada persona. Usted y yo decidimos si queremos obedecer o no, si queremos aceptar lo que Él nos dice y nos aconseja o no. Si Él te dice eso está malo y tú insistes en hacerlo, Él no te va a forzar a que lo dejes de hacer. Él te aconseja y te ayuda y te dice, mira, por ahí no, que eso no está bien por ahí. No hagas eso. Ahora, si tú no haces caso, es un problema de nosotros, ¿verdad? Problema tuyo y problema mío si no hacemos caso. Pero el tocar nuestra libertad individual jamás lo va a hacer. No debemos hacer nada que desagrade ni desaloje a este ser celestial. Hemos de tratarlo como un huésped bienvenido,
puesto que Él es particularmente sensible a la recepción que le otorgamos. Sensible a la recepción que le otorguemos. Sensible al pecado. No es verdad, ni en sueño, oye, ni lo soñemos, que el Espíritu Santo va a estar con alguien, con un cristiano que esté haciendo lo malo. Jamás. Porque ¿sabe lo que pasa, mis amados? Que nosotros como cristianos, nosotros no. Algunos cristianos creen que pueden estar con Dios y con el diablo. Y eso ni en sueño. O tú estás con Dios o estás con el otro. Pero con los dos no. Entonces muchas veces creemos, no, porque una mentirita, hablar una mentirita o una mentirota o hacer cualquier acto. El pecado, saben que no, el pecado es pecado. El pecado es pecado. Pero el Espíritu Santo jamás va a comulgar con las cosas malas que hagamos. Eso ni lo soñemos. Y Él es sensible a esas cosas. Es decir, que si nosotros insistimos en seguir haciendo lo malo, Él se marcha inmediatamente. Él no va a estar ahí. Él se retira. Él se retira. Somos nosotros los que decidimos. Nunca se entromete, sino que entra alegremente por la puerta abierta y acepta cada invitación, pero Él no entra ni se queda sin nuestro consentimiento. Si usted no quiere tener el Espíritu Santo, Él no le va a obligar a entrar. Por eso es que Jesús dice en Apocalipsis 7:20, un versículo muy conocido, perdón, 3:20, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Parafraseando así un poco ese versículo. O sea, que él no va a forzar entrar. El enemigo sí. El enemigo entra. No tiene que ver. Él entra. Punto. Pero Dios no. Él llama. Si le abre, entra. Si no le abriste, no va a entrar. Solamente va a entrar si tú aceptas que él entre en tu vida. ¿Ok? Bien. En épocas pasadas, el Espíritu operó de acuerdo con su voluntad soberana sobre los objetos de su gracia, visitando corazones solitarios de acuerdo con su propio beneplácito. Pero en esta dispensación, Dios ha ordenado ciertas leyes universales referentes a su operación y nuestra cooperación. Y es Él quien reconoce más escrupulosamente sus propias leyes. Él respeta la soberanía de la voluntad humana, sin forzar jamás la inestimable bendición de su presencia sobre corazones involuntarios. Pero toca a la puerta esperando ser reconocido y también reclamado. Él está esperando, Él espera, está en la puerta de tu corazón, en la puerta de mi corazón, en la puerta del corazón de cada ser humano. Y Él llama y toca, pero sí, entra solamente cuando se le da la bienvenida. Obra en el alma a medida que cooperamos obedientemente. Tú ves que hay cristianos que no avanzan, no crecen, siempre están rezagados espiritualmente hablando, siempre están como pequeños espiritualmente hablando, como medio quedados espiritualmente hablando. No avanzan en su vida espiritual, no crecen, pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que no nos gusta obedecer.
Cuando se habla de obediencia, ahí pataleamos muchísimo, muchísimo. No nos gusta. No nos gusta la palabra de Dios, hay que obedecerla. Y a medida que obedezcamos, entonces, a medida que vamos cooperando con Él, la obra, Él va obrando en nuestras vidas. Él va trabajando en nuestra vida, pero si no cooperamos, ¿qué vamos a avanzar? Si no se coopera con Dios, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a crecer? ¿Cómo vamos a avanzar? Ay, pero es que yo no tengo fe o que aquello, y siempre nos estamos quejando. Pero si no obedecemos, si no somos, no tratamos por lo menos, es más, si no tenemos la fuerza, ni siquiera la fuerza de voluntad, pídasela al Señor. Oye, fuerza de voluntad para dejar las cosas malas, fuerza de voluntad que no tengamos. No solamente hay que ponerse de rodillas y decir, Señor, mire, hable claramente con Dios, pídale, pídale, dígale, yo no tengo fuerza de voluntad para dejar eso. Y yo sé que eso está mal. Yo sé que eso está mal, yo lo sé. Señor, yo lo sé. Ay, pero como soy un pecador, ay, pero como soy tan pecadora y nos agarramos de ahí porque somos pecadores, así como ustedes, como pecador y pecadora, no vamos a entrar al cielo. Así no, pecando no, pecando no. El Señor que nos salva del pecado, pero nos salva del pecado, pero no en el pecado. En el pecado no, porque cuando yo estoy en el pecado es porque quiero estar en el pecado, porque me siento bien ahí en la cochinada. Así me siento cómoda, como los cerditos en la cochinada. No. Entonces, si no tenemos la fuerza de voluntad de salir de esa situación, sea cual sea que tengamos en nuestras vidas, solamente decimos, Señor, mire, clamemos y Él nos va a responder, Él nos va a ayudar a salir de ahí. Solamente decir, Señor, mire, yo no tengo fuerza de voluntad para dejar, yo ayúdeme, que soy débil, es que no puedo, es que yo no puedo soltar eso, yo no puedo dejar eso me gusta, yo sé que está mal, pero me gusta y me re que te gusta. Nuestra naturaleza es pecaminosa, pero no podemos justificarnos. En el pecado no. Entonces tú lo que tienes que hacer es pedir al Señor, pedir y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, el que busca, halla y el que llama, se le abrirá. Entonces, pedirle, deme esa fuerza de voluntad que yo no tengo para dejar X tal cosa. ¿De acuerdo? Entonces, mientras más obedecemos, mientras más obedientes somos, el Espíritu Santo irá trabajando más en nuestras almas. Bien, voy a hacer si alguien quiere hacer algún comentario, decir algo, es el momento. Saben que me gusta que hagan sus pequeños comentarios, si así lo desean. Si no hay comentarios, pues vamos a continuar. Nosotros estamos bajo el control del Espíritu de Dios por medio a esa gracia divina, a esa gracia suprema. Por eso estamos bajo el control del Espíritu Santo. El misterio de Belén es incomprensible. El misterio de Belén, es decir, el nacimiento de Jesús en Belén es incomprensible. Sin embargo, fue un acontecimiento positivo para la humanidad que se formara un cuerpo, o sea, para el Hijo de Dios, que fue concebido, la Virgen concibió por el Espíritu Santo, la Virgen concibe y tiene ese bebé llamado Emmanuel, Dios con nosotros, llamado Jesús. Entonces, dice que bajo la sombra del Espíritu Santo es que el Señor es concebido y que el Espíritu Santo
tanto, morar en el Cristo de Belén es verdaderamente un milagro del poder divino. Cuando Jesús fue bautizado, fue ungido por el Espíritu de Dios. Jesús fue concebido por el Espíritu de Dios. Jesús estuvo dirigido a su vida impregnada, todo lo que hizo fue por el Espíritu Santo. Resucita por el Espíritu Santo. Y eso uno dice, bueno, perfecto, es admirable. Pero que el Espíritu venga ahora a morar en nosotros como pecadores, realmente es el misterio supremo de la gracia divina. Ese mismo Espíritu de Dios viene ahora a morar en nuestras vidas, en nuestra mente, en nuestro corazón. El Espíritu de Dios busca habitar en nosotros. Cuando Dios creó al ser humano sin pecado, lo hizo, lo hizo, perdón, lo hizo para, se me fue la línea, perdón. Lo hizo para esto, para que el Espíritu Santo habitara en él. Por causa del pecado se frustró el plan de Dios y en lugar de hallarse lleno el ser humano del Espíritu de Dios, el hombre, la mujer ahora están llenos o se encuentran llenos de egoísmo y mundanalidad. Eso es lo que llena ahora el corazón de las personas. Pero aún durante el reinado del pecado, Dios está luchando por volver a ganar la posesión de la ciudadela del alma. Este era el propósito de la venida del segundo Adán, la compra del dominio perdido y la posibilidad de que la raza humana fuera de nuevo el templo del Espíritu Santo. Ahora viene Jesús a este mundo a recuperar lo que el enemigo le arrebató. Un terreno, el territorio que le corresponde a él como creador, como redentor. Y qué lástima porque vino el pecado, ante el pecado, entonces ese territorio lo ocupa el enemigo. Entonces viene Jesús, vence con su muerte en la cruz y su resurrección, y ahora existe la posibilidad en ti y en mí, en que nosotros seamos templo de nuevo del Espíritu Santo. Y así lo dice en 1 Corintios 6, 19 y 20, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual es de Dios y le pertenece a Él. Entonces, por medio a Cristo Jesús, cuando aceptamos a Jesús en nuestras vidas, Jesús entra en nuestros corazones, el Espíritu Santo viene a ocupar entonces ese territorio, ese terreno que antes le pertenecía al enemigo, ahora le pertenece, ahora pertenecemos a Cristo, ahora pertenecemos a Él, una vez más como en el principio. O sea que ese terreno que es nuestra mente, nuestro corazón, no puede tener dos señores. Y tampoco ese terreno se queda vacío. No puede tener dos señores. Jesús vino a buscar y a salvar lo que había perdido. ¿Qué se perdió? Se perdió ese territorio, tú y yo. Y él vino, pagó un precio, pagó el precio por toda la humanidad. Ahora, claro, el que le acepta, el que le recibe, entonces Jesús viene, entra, ocupa el lugar que le corresponde. Pero no pensemos jamás de los jamases, que ese terreno, o sea, nuestra mente, se va a quedar y que, como muchos piensan,
Ah, no, yo no estoy ni con Dios ni con el diablo, porque yo no le hago daño a nadie. Yo no robo, yo no mato, yo no hago esto, yo no hago lo otro, y yo no estoy ni con Dios ni con el diablo, y yo, no, las cosas no van así. Esto no funciona así. O tú estás con Dios o estás con el otro, con el enemigo, pero no hay un término medio. Y nosotros vemos eso en el libro de Mateo, en Mateo 12, 43 al 45, nos habla acerca del espíritu inmundo que vuelve, del espíritu inmundo que vuelve. Si ustedes me permiten, rápidamente, Mateo 12, Mateo 12, 43, 43, a ver, espérate, 43 dice, sí, el espíritu inmundo que vuelve. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Claro, una persona acepta a Jesús como su Salvador, ya tú no estás en tiniebla, ya tú estás en luz, ya tú perteneces a Cristo. Ya tú perteneces a Jesús y comienza tú a andar con Jesús y comienza tú a vivir con Jesús, a compartir con Él, porque tú le has abierto la puerta del corazón. Ese cristiano le ha abierto la puerta de su corazón y Jesús entra allí al corazón de esa persona y ya empieza esa persona a cambiar, a ser diferente, quizás era así, ya no lo es, y tenía un mal genio, ya no lo tiene, ya empieza a cambiar y su vida empieza a ser distinta, empieza a ser una persona con una vida, y el Señor viene y pone la vida en orden, nos pone la vida en orden, nos organiza. Y ya la gente empieza a ver una persona completamente diferente. Pero ¿qué pasa? Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada. Este cristiano de repente le da más, empieza a darle más lugar a las cosas de la carne, es decir, darle a ese más lugar a lo que es el pecado, a darle más lugar al pecado, en lugar de tener más comunión con Dios, se va alejando de Jesús y se aleja tanto que el Espíritu Santo no puede estar ahí, o tú te ajustas, o tú obedeces, o a ver qué vas a hacer, cristiano, a ver qué vas a hacer. Entonces, el Espíritu Santo se retira, porque este cristiano no ha hecho caso. No ha hecho caso, empezó muy bien, pero empezó de repente a declinar, a bajar la guardia, a no tener comunión, a no orar, a no tener el estudio de la Biblia, a no compartir la palabra con otro y tal, etcétera, etcétera. Y empieza a bajar la guardia. Entonces el Espíritu Santo insiste, pero no le hacen caso, se tiene que retirar. Se queda la casa como vacía, pero está todavía organizada, porque esa persona estaba al lado de Jesús. ¿Y qué hace el espíritu inmundo? Voy para mi casa otra vez. Voy para mi casa, porque es que no se va a quedar vacía. Y dice el verso 45, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores, oye, peores que él, y entra y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta generación mala. El peor, o sea, el estado de ese pobre cristiano, si antes era de una forma, ahora es peor de lo que era antes. Porque son más demonios que vienen a la vida de esa persona. Ese espíritu inmundo no viene solo, viene acompañado con una recua, con un grupo, una pandilla, y ocupan ese lugar. O sea, que el corazón del ser humano o lo controla Dios o lo controla Satanás, pero vacío no está. Vacío no está.
Está desocupado, no está. No está. Por eso es que tú y yo, como cristianos, tenemos que ir desconectando cada día más del mundo. Tenemos que alejarnos del mundo. Por eso es que el Señor dice que el que es amigo, el que se constituya, perdón, el que es amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Claro, porque es que no pueden. Son dos fuerzas que están ahí luchando y van a estar chocando continuamente, porque es que no pueden estar juntos. O gobierna uno o gobierna el otro. Pero a la vez, no. Juntos no. No, esto no es yin y yang. Dejémonos de eso. Esto no es ni que el yin y el yang. Y que tuve el yin y el yang de que mezclado. No, señor, el pecado es pecado. El pecado es pecado. Y lo que es bueno es bueno. Pero de que mezclado, nada de eso. El pecado, bondad con la maldad, eso no tiene mezcla ninguna. Entonces, eso le puse ese ejemplo para ilustrar este asunto del terreno. Ese terreno que somos tú y yo. Y continúa diciendo, a ver, estamos avanzando ya. Nos dice, aquí tenemos una cita, a ver, ok, aquí tenemos una cita del Espíritu de Profecía que le voy a compartir, que dice así. Desde las edades eternas había sido el propósito de Dios que todo ser creado, desde el resplandeciente y santo serafín hasta el hombre, fuese un templo para que él habitase el creador, para que en él habitase el creador. Oigan bien cómo te dice esta cita. Oye, qué interesante, dice Ellen White aquí. Dice, desde las edades eternas había sido el propósito de Dios que todo, oye, todo ser creado, desde el resplandeciente y santo serafín hasta el hombre, fuese un templo para que en él habitase el Creador. Tú y yo, y así los ángeles también, los serafines, o sea, los ángeles excelsos, también fueran un templo donde habitase el Creador. Dice, a causa del pecado, la humanidad había dejado de ser templo de Dios. Ensombrecido y contaminado por el pecado, el corazón del hombre no revelaba la gloria del Dios divino. Pero por la encarnación del Hijo de Dios se cumple el propósito del cielo. Eso sí es lindo. Se cumple el propósito del cielo. Dios mora en la humanidad mediante la gracia salvadora. El corazón del hombre vuelve a ser su templo. Y eso se encuentra en el Deseado de toda la gente, página 137. Mediante Jesús, mediante Cristo, cuando tú y yo lo aceptamos como nuestro Salvador, tú y yo enseguida pasamos a ser el templo de nuestro Creador, de nuestro Redentor, el Espíritu Santo. Y eso es lindo. Eso es hermoso, mis hermanos. Y también continúa aquí diciendo, en la creación, Dios creó a la raza humana del polvo de la tierra y esto constituyó la base material de su formación. Luego alentó dentro de él el soplo de vida, de tal manera que el hombre se transformó en un ser espiritual. Mediante ese soplo de Dios nació el lado consciente de la naturaleza del ser humano y quedó así capacitado para entrar en íntimo compañerismo con Dios. Porque también nosotros, por medio del Espíritu Santo, podemos ser seres espirituales y entramos en íntimo compañerismo con Dios.
Con verdad se ha dicho que este hecho confiere al hombre su cualidad humana y lo distingue del mundo animal. Pero mira lo que ha hecho el enemigo, miren qué bárbaro. Que con esto del origen de las especies, con esto de que somos del mono, que como somos animales, que venimos del mono, venimos de un lagarto, venimos de la cucaracha, de lo que se quieran inventar, eso rebaja por completo al ser humano, lo tira más al subsuelo, lo manda, al subsuelo, no al suelo, no al subsuelo, lo hunde, lo quita del nivel que Dios nos ha dado, porque fue el quien nos creó, pero el enemigo no quiere que la gente entienda eso, que la gente comprenda el valor que tiene. Mientras más nos degrada, mejor, más nos aleja de Dios. Ninguna otra forma de vida inferior conoce a Dios. Ninguna otra forma de vida inferior conoce a Dios. Y para conocerlo, solo el ser humano fue creado para mirar el rostro de Dios. Alabado y glorificado sea su nombre. Tú y yo hemos sido creados para mirar el rostro de Dios. Hemos sido creados para contemplar a Dios, cara a cara, face to face. Y de esa forma es que le veremos cuando estemos, cuando se quite esa cortina que nos separa, cuando se nos quite ese muro que hay allí en medio, que no nos deja contemplarlo, como lo hacían Adán y Eva, nosotros lo vamos a llegar a contemplar, el rostro de tu Creador, el rostro de tu Redentor. Dios nos creó tan hermoso, tan perfecto, tan excelente, tan grande, nos hizo a su propia imagen y nos da la oportunidad una vez más de que le miremos cara a cara. Y todo eso gracias a la obra, a la labor del Espíritu de Él, del Espíritu de Dios, obrando en pecadores como nosotros. Porque será de la única manera. Solo el ser humano fue creado para mirar el rostro de Dios y para conocerlo, amarlo, tener confianza en Él y servirle. Además, la sabiduría para que el ser humano ejerciera dominio sobre los seres inferiores de la creación también provenía de Dios. Originalmente, el ser humano comprendió y obedeció las leyes divinas. Y tanto su comprensión como su obediencia tuvieron su origen en el Espíritu Santo, que había sido el agente divino en la creación del ser humano. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio la vida. Job 33:4. Así que todo el bienestar del hombre fue condicionado a la energía y a la sabiduría del Espíritu, pero el hombre perdió este elevado privilegio por su rebelión, fue separado en gran medida del Espíritu Santo. Ay, mis amados, hasta aquí nuestra lectura correspondiente para este día. Yo espero en Dios que les haya servido, haya ayudado, fortalecido, animado y que tú te veas hoy de una forma diferente. Que tú permitas que el Espíritu Santo entre en tu corazón. Gilberto, ¿vas a decir algo? Sí, adelante, Gilberto, claro Sí, que sí, hermana. adelante. Sí, buenas noches. ¿Cómo está, hermana? Felicidad a los amigos y Buenas, hermanos que nos escuchan a través de esta plataforma. ¿Se escucha? sí, estamos Qué bien. escuchando. Entonces, perfecto. En cuanto al tema del Espíritu Santo, es un tema que no se está tratando siempre en la iglesia. Y el Espíritu Santo
es la tercera persona de la deidad de Dios, que es la que está haciendo la función actualmente después del ministerio de Jesucristo y su ascensión. Y Jesucristo dijo que iba a mandar un representante en el libro de San Juan, capítulo 17, que es el Espíritu Santo. Ahora bien, el Espíritu Santo tiene su propia función como persona. Cristo tiene su propia función como hijo. Y Dios tiene su propia función. Y por eso cuando nos vamos y nos remontamos al origen de la creación del hombre, no de la eternidad del hombre, hacen 6.000 años de creación y casi cumpliéndose los 6.000 años de pecado. Entonces, observamos claro que el Espíritu Santo estaba en la creación y Dios usa la terminología hebrea, aramea, Elohim o Elohim, que le da sonido, que significa que es plural, Dios, plural. Y como Dios es plural, no estaba solo, estaba el Hijo y estaba el Espíritu Santo. Ahora bien, estaba el Espíritu Santo en la creación guiando y ordenando la creación, porque dice que en principio todo estaba desordenado y vacío, la tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, se movía sobre la faz de las aguas. Y el Espíritu Santo fue que organizó y le dio forma al planeta, al globo, que estaba desordenado y vacío. Y vemos en todas las etapas que el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento también usó hombres para cumplir ciertos hechos a favor del pueblo. Usó a Sansón, pero fue circunstancialmente para librarlo de los filisteos. Pero fue provisional porque Sansón abandonó el camino de Dios, como Félix estaba diciendo, abandonamos el camino y el Espíritu se le va retirando a uno porque ya no estudiamos, nos apartamos de Dios, no oramos y no predicamos. Y entonces Sansón fue usado un momento, pero fue provisionalmente. El mismo Saúl fue usado también provisionalmente para el Espíritu Santo, cumpliendo ciertos hechos que tienen que ver con el pueblo de Dios en esos tiempos del Antiguo Testamento. Y así vamos nombrando una serie de eventos y hombres que el Espíritu no permaneció para siempre con ellos. Y en el Nuevo Testamento nosotros observamos que el Espíritu Santo hizo su función desde Juan el Bautista y el Espíritu se mostró en forma de paloma, no una paloma, sino en forma de paloma. Se mostró también en el ministerio de Jesús haciendo todas las sanidades. Claro, Cristo tenía su poder porque los tres son uno, en pensamientos, palabras y hechos, en propósito, en acción y unidad. Pero son tres personas, por eso no creemos en la Trinidad, que es una teoría o una doctrina del catolicismo, y eso tiene tiempo, necesita tiempo para explicarlo. Te digo, bueno, pero Dios es uno y es tres, y tres es uno y uno son tres, pero nosotros no lo creemos así, los adventistas del séptimo día. Se ve muy bonito Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Entonces, por eso es que Dios se muestra en la omnisciencia. Dios, el Padre, se muestra como omnisciente, todo lo sabe, la ciencia, no se le escapa nada, tiene una respuesta a los problemas, como dijo Feli en la lectura. Pero también Dios se muestra en la segunda persona, que es Jesucristo, como el omnipotente. Jesucristo tiene su propia condición, el omnipotente. Dios se muestra a través de Jesucristo como el omnipotente. Todo lo puedo, todo lo fortalezco, todo lo puedo cumplir. Y por eso cumplió el rol del plan de redención y de salvación en la cruz del Calvario. Todo lo puedo. Y el que cree en Cristo, todo lo puede, dice el apóstol Pablo. Por fe, todo lo puede. Entonces, en Efesios. Entonces, observamos que el Espíritu Santo tiene una función
de estar en toda parte del mundo. Por eso cuando ustedes leen que en el trono de Dios, los 24 ancianos, todos los seres celestiales están ahí diciendo santo, santo, santo. Hay también el Espíritu Santo que tiene 7 ojos. Y cada uno de esos ojos representa algo que es el control universal que Dios tiene, que eso se lo puedo detallar poco a poco en cualquier momento si Félix me invita a, a detallar esos 7 espíritus, 7 ojos que tiene también. Entonces, vemos como el Espíritu Santo es omnipresente, Dios omnipresente, está en toda parte. Y por eso la función que Dios se muestra a través del Espíritu Santo, como son personas individuales, pero unidos en el propósito, en la acción, en el pensamiento, en palabras y en hechos. Entonces vemos como el Espíritu Santo le habla y dice en cada capítulo o cada mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis, de Pérgamo, Tiatira y las demás, le dice al final del versículo, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, que es el mismo Espíritu que estaba en la creación. Y el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, el Espíritu Santo está presente en los últimos días y está presente en la iglesia de Pérgamo, está presente en la iglesia de la Odisea, que es la última iglesia o la iglesia enjuiciada, y por esto el Espíritu Santo le está hablando a través del testigo fiel que compren el colirio para que vean y no se vea la vergüenza de nuestra desnudez. Teniendo el Espíritu Santo, vamos a reconocer que estamos desnudos espiritualmente, como lo conoció Adán y Eva cuando pecaron en principio, que se vieron que ya la luz que lo cubría no estaba en ellos, producto de la desobediencia, y se escondieron y vieron la desnudez y la maldad, porque desobedecieron y se tradujo falta de obediencia, falta de fidelidad, falta de adoración al Creador. Entonces, y es como la hermana Feli dice, si no tenemos el Espíritu Santo, no nos va a guiar a la verdad, no nos va a guiar a todo el conocimiento, porque el Espíritu Santo es nutrirnos de conocimiento de la función, nutrirnos de conocimiento, que reconozcamos nuestros pecados y nos guíe a toda verdad. Entonces, ¿cuál es la función del Espíritu Santo hoy en día? Es trabajar con nosotros, con la iglesia. Nosotros necesitamos que el Espíritu Santo darle participación activa en nuestro diario vivir. Si no le damos la participación que merece como la tercera persona de la deidad de Dios, entonces nosotros estamos carentes del poder del conocimiento. Y por eso es que San Juan 17:13, empero en esto consiste la vida eterna, que conozcan a Dios, el único verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, la vida eterna consiste en conocer a Dios, a Jesucristo, al Espíritu Santo, y la vida eterna en eso consiste, pero tenemos la vida eterna cuando tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces, nosotros somos los que debemos facilitarle que el Espíritu Santo haga un trabajo extraordinario de limpieza en la mente, que es el corazón, donde el Espíritu funciona. Y por eso es que Pablo dice que nosotros somos templo del Espíritu, pero templo no solamente es en los brazos, en el pecho, es aquí en la mente donde se sistematiza lo bueno y lo malo, decidir positivo o negativo, o a la derecha o a la izquierda, para Dios o no. Entonces, somos nosotros que el Espíritu tiene que hacer despertar nuestra conciencia pecaminosa y dejar que el Espíritu nos purifique, como dijo el salmista, ay de mí, que soy un gusano, un vil pecador, ten misericordia de mí. Pero la misericordia que tenemos ahora mismo es la del Espíritu Santo, que nos va a sellar para la vida eterna cuando dejamos que el Espíritu nos limpie como un hisopo, como dijo el salmista David. Amén, amén, así es. Gracias, Gilberto, por tu comentario. Bien, mis amados, concluyo diciéndole lo siguiente. Nosotros como cristianos tenemos que ponernos las pilas, espiritualmente hablando, activarnos y ponernos en esto, ser más, orar más, escudriñar más, leer,
los libros, de leer la Biblia y sacar ese tiempo de calidad con Dios, comunión con Él, porque el que no habita bajo la sombra del Omnipotente va a haber problemas, va a tener problemas. Tenemos que estar cubiertos bajo esa cubierta que es el Espíritu de Dios envuelto. Él es quien nos sella, es el sello. Ese sello lo pone el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Así es que, mis amigos, yo voy a leer ya para terminar. Gilberto, tiene que apagar el micrófono para terminar. Miren lo que dice en Romanos 8:9. Dice, mas vosotros no vivís según la carne. No, ya usted aceptó a Cristo. Usted no puede darle lugar al diablo. La tentación no es pecado. Si usted es tentado, pero no cae, la tentación no es pecado. Caer en la tentación sí es pecado. No vivimos conforme a la carne. Ya eso de hacer cosas por aquí, por allí, ya eso se tiene que terminar. Estamos viviendo bien el tiempo del fin. Estamos viviendo en tiempos peligrosos. Tenemos que tomar decisiones serias en nuestra vida. O somos o no somos, o estamos o no estamos. O somos cristianos auténticos o tenemos el negocio. Pero tenemos que tomar una decisión. Tenemos que tomar la decisión de servir a Dios, porque estamos en esto, hemos sido llamados. Y dice aquí también, si no vivimos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Ven? Si alguno, porque ese es el sello. Eso es lo que, así que Jesús, cuando Él venga, que va a identificar a su gente, aquellos que han sido sellados por el Espíritu Santo. Este es mío, este es mío. ¿Ustedes se acuerdan de las 10 vírgenes? Cuando abrieron, tocan la puerta, ¿qué fue lo que le dijo el esposo? No os conozco. Es una manera de ilustrar que el Señor, hay gente que muchos dirán, Señor, pero hicimos. Ay, pero solamente entrar en el reino de los cielos el que hace la voluntad de Dios. Muchos dirán que mira lo que hicimos, que yo hice aquí, que yo hice allá, que yo esto, que yo lo otro, porque eran cristianos, pero no eran cristianos auténticos. No eran cristianos auténticos, y esos que no son auténticos no van a ser sellados. No van a tener no tienen el sello de Dios, no lo van a tener. Entonces, cuando Cristo venga, se van a quedar. Por eso, señores, tenemos cada día que relacionarnos más con Dios y dejar que el Espíritu Santo trabaje en nuestros corazones, dejarlo que Él haga conforme a su voluntad. Dios les bendiga, Dios les guarde. Gracias por estar con nosotros en esta noche. Que Dios te bendiga y que su Santo Espíritu entre en tu corazón y saque y quite todo lo que tenga que sacar y quitar y arregle tu vida y también la mía, porque así lo necesitamos. Les invitamos para que mañana continuemos por aquí con el estudio del libro La verdad acerca de los ángeles con Virmenia Muñoz. No se lo pierdan. Dios les guarde, nos vemos y vamos ahora a orar y vamos a concluir con una hermosísima alabanza. Así es que cierra tus ojitos si puedes y oremos. Padre de amor, gracias por su palabra. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo, esa bendita promesa en la cual hoy nosotros también podemos participar de ella, gozar con ella como lo hicieron los discípulos allá en la antigüedad. Gracias porque el Espíritu Santo está aquí con nosotros, continuará con nosotros, está en nosotros, como dice en su palabra, hasta el fin. Gracias por esa bendita bendición que usted nos ha dado, por esa gran bendición. Gracias, Señor.
por su Santo Espíritu. El Espíritu Santo continúe bendiciendo a cada persona aquí presente y a los que nos vean por Facebook también. En el nombre de su Hijo amado Jesús, lo pedimos y agradecemos. Amén y amén. Feliz descanso, disfruta de esta alabanza.